Bienvenidos a otro episodio de podcast dirigido por el equipo de media en Ministerios Ebenezer, los lunes Nuevo México. Aquí estamos con nuestro pastor, si te quieres introducir. Bendiciones para todos, es un privilegio poder estar aquí y llevar estas voces, esta palabra a través de los medios que Dios mismo ha suplido. Que Dios bendiga a cada uno de los oyentes. Amén. Si no has escuchado podcasts pasados, tenemos muchos episodios que puedes escuchar en YouTube, Spotify, iTunes, todo lo que provea un podcast, ahí vamos a estar. Apóyennos con sus oraciones, amén, escuchando los podcasts. Yo sé que va a ser de bendición para sus vidas. Y hoy tenemos un tema sobre lo que se relaciona con los profetas, amén. Sabemos que el diablo copia y tiende a copiar mucho, si no todo lo que Dios hace, amén. Si los cristianos hacen música, el diablo hace música. Si hay profetas que profetizan, también hay gente que supuestamente lee las cartas para el futuro. La iglesia satánica tiene su propia iglesia, su pastor, amén. Vemos que el diablo copia mucho de lo que Dios hace. En este episodio hay un tema que me impresionó mucho ver en la Biblia y que no nomás pasó con este hombre, sino que pasa con mucha gente cristiana de igual manera. Si vemos, para empezar con el texto que trajo este tema en 1 Samuel, capítulo 28, versículo 5, vemos la historia de Saúl contra los filisteos. Y dice el versículo 5, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. El 6, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Vemos que Saúl no mandó a buscar una profeta, vemos que él mandó a buscar una divina. En su experiencia, pastor, algún tiempo llegó a citar con un adivino o, ¿cómo se puede decir? Lo del tarot o el leer la mano, las cartas, algo por el estilo. Pues en mi experiencia, ¿verdad? Yo sé que cada uno tiene experiencias personales, pero yo pienso que en tiempos de que no conoce uno de Cristo, su corazón de uno está entenebrecido, su mente. Entonces, lo menos que puede uno pensar es acercarse a Dios o pedir una ayuda espiritual. Uno busca algo que le acomode, algo que le guste escuchar. Entonces, normalmente los hechiceros o los magos, como se les dice, siempre buscan palabras lisonjeras para mantener, pues sí, no, su presupuesto, su dinero, porque realmente hacen limpias y yo miré como, bueno, tiempos antiguos, ¿no? Mi mamá buscaba como hechiceros y hacían rituales. Algunos ponían un vaso con agua y metían un huevo, y según la telaraña que soltaba, ellos ahí le inventaban, reburujaban ahí a los que estaban ahí esperando una respuesta para ellos, y siempre buscaban algo que les gustara. Entonces con gusto les limpiaban, pero la bolsa no limpiaban su corazón, entonces cobraban. Y muchas experiencias sobre esto. Mi esposa también, cuando yo me vine para acá, había una mujer que le leía las cartas, ¿no? Y pues ella fue con aquella mujer y le preguntó sobre mí, ¿no? Para que le leía las cartas, y pues le dio palabras buenas, ¿no? Dijo que yo andaba, pues que andaba bien aquí, toda la cosa, y pues realmente no andaba bien. Pero ellos buscan la manera de endulzar los oídos para mantener esa gente ahí y seguir quitándoles el dinero, robándoles, porque realmente es extorsión para la gente que no conoce. Ahora ya conozco de Dios, ¿no? Ya sé la gran diferencia entre un hechicero
entre un mentiroso, porque eso es lo que le llama la Biblia, ¿verdad que sí? Comparado a un profeta de Dios. Entonces tengo muchas experiencias y podría seguir contando sobre esto, pero yo quiero que vayamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre los hechiceros? Amén. So, antes de entrar en ese tema, también tengo, no sé si has vivido por esta experiencia, pero Ezequiel 13, versículo 6 dice, vieron vanidad y adivinación mentirosa, dicen, ha dicho Jehová y Jehová no les envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. So, ¿crees tú que aún dentro de las iglesias puede haber un adivino que se hace ver por profeta? Ah, la gente, yo conozco gente que en un tiempo conoció de Dios y la Biblia declara muchas cosas, ¿no?, que la gente no conoce. Y los magos o hechiceros se basan mucho en la palabra, en lo que ya está escrito. Entonces muchos ya conocen lo que dice la Biblia y con ese conocimiento van y engañan a la gente, diciéndole lo que va a suceder, cómo va a suceder. Pero realmente la mayoría de hechiceros y brujos están guiados en la palabra, pero muchos se retiran y toman ventaja de la gente que desconoce, de la gente que ignora lo que realmente la Biblia dice. Entonces, en mi experiencia muy personal, mi padre creía mucho en los brujos y hechiceros. Gloria a Dios que nosotros ya, pues, Dios nos abrió la mente, ¿no? Los ojos. Pero estaba recordando cuando tocamos este tema de los hechiceros, que allá para el lado de Fresnillo, Zacatecas, nosotros somos de aquel lado, había un mago llamado Fortunato, o un hechicero que adivinaba o que sanaba a la gente y todo eso a través de remedios y brujerías que hacía. Entonces a mi padre supo de ese hechicero y fuimos hasta allá. Yo recuerdo de chiquillo que fuimos y hacíamos unas colas largas colas, porque hay mucha gente que ignora, hay mucha gente que los sigue, mucha gente que deposita toda su confianza en los hechiceros, sabiendo de ahora de antemano que sabemos que desagradan a Dios, que son una ofensa para Dios. Entonces, ese tipo de gente. Entonces ese hechicero tenía muchos seguidores, muchísimo, era muy famoso. Y mi madre estaba enferma, tenía una enfermedad que no le encontraban nada en los hospitales. Le buscaban y mi papá la traía para todos lados, en los hospitales, con los médicos, y nadie le podía encontrar nada. Y fue y la llevó con ese hechicero llamado Fortunato y supuestamente le dio unos remedios y sabe qué cosa, y que supuestamente estaba embrujada. Y al final de cuentas no solucionó nada. Y mi papá creía mucho en ellos y a nosotros nos inculcó eso de creerle a los hechiceros también. Entonces, en cierta manera, como que uno mismo también se va con esa idea de que un hechicero te puede decir una verdad, un hechicero te puede dar un remedio para sanar. Y tristemente, no ignora uno todo esto, pero que cuando no conoce uno la palabra del Señor, el Señor te abre los ojos y Dios comienza a hablarte de muchas maneras y te empieza a decir realmente cómo se paga el precio de los hechiceros según la palabra de Dios. Amén. So, como vemos, hay mucha gente engañada y aún a veces supuestos cristianos que viven en esa mentira, que van y consultan con adivinos. Pero yo sé que la Biblia tiene la respuesta para cualquier pregunta y me parece que está en Mateo 24 que dice que en los últimos días llegará gente engañando a muchos que ya han conocido, y aún los que no han conocido es más fácil engañarlos porque no conocen lo que está escrito. So, ¿qué son unas maneras que puedes identificar un profeta y un adivino por si hay una situación donde hay un falso profeta que usa la adivinación para profetizar o algo por el estilo? ¿Qué es la diferencia? Mm. Normalmente un hechicero o un mago siempre va a invocar
a algo que no sea realmente Dios. Y a veces introducen la palabra Dios para engañar a la gente, para hacerle saber a la gente o pensar que están conectados con Dios. Pero siempre tienen figuras que no son Dios, son tal vez imágenes tipo vírgenes o dioses de aquellos tiempos, hasta Budas, y invocan a lo que realmente no es Dios. Siempre procuran tener algo más para desviar realmente a la voluntad de Dios. Entonces ellos no se dirigen a Dios, no tienen su corazón conectado con Dios. Y un profeta de Dios es una persona que tiene una relación con Dios personal. No tiene dioses, no menciona otros dioses, no se glorifica al mismo, no se atribuye nada a él. Cuando un profeta, cuando un hombre de Dios habla palabra de Dios, la palabra se cumple porque Dios está dando un mensaje y eso tiene poder. Pero la gran diferencia es entre con qué estás conectado. Cuando llegas normalmente a un lugar, a un puesto donde está un brujo, un hechicero, siempre vas a encontrar una infinidad de imágenes que no son Dios y claman a imágenes como a dioses de este mundo que ellos mismos figuran, pero realmente no tienen una conexión con Dios personal. Y un profeta de Dios no tiene ningún tipo de esas imágenes, simplemente su guianza es Dios y todo le atribuye a Dios. Amén. So, mencionas de quién agarra el profeta la revelación que es de parte de Dios. Y vemos que a veces los adivinos lo que dicen pasa, pero no porque Dios se lo reveló. So, ¿tú crees que en cierto límite Dios le da la autoridad al diablo para adivinar estas cosas? ¿O cómo crees que trabaja todo eso, la adivinación? Bueno, la Biblia declara como a Satanás como el príncipe de la mentira. Entonces, Satanás tiene poder sobre los que no tienen a Cristo en su corazón. Entonces, Satanás tiene un cierto poder para poder dominar corazones, para poder dominar mentes. O sea, así como existe Satanás, o así como existe también Dios, también existe Satanás, el bien y el mal. Entonces, Satanás tiene cierto poder para hacerle saber a la gente de lo que viene, porque precisamente de esa manera gana mucha gente. Y sí lo tiene, porque habla a gente que ignora el poder de Dios. Habla a gente que realmente tienen su mentalidad sobre lo malo, sobre el mal. Pero de que lo tiene. La Biblia habla mucho de Satanás. La Biblia habla mucho de lo que él puede detectar, ¿verdad? No es omnisciente Satanás, pero él conoce los movimientos del mundo. Él conoce tus debilidades. Entonces, como Satanás conoce la debilidad de la gente, también igual puedes usar a alguien para mencionar las debilidades de esa persona y para darles ciertas claves para que esa persona pueda salir de ese mundo. Por ejemplo, yo tengo un amigo que ahora es cristiano, ¿no? Pero él visitaba mucho brujos y dice que una vez visitó un brujo para que le diera un remedio que él padecía de sus riñones, parecía que tenía problemas en sus riñones y parecía que les daba líquido, les daba remedios, y mi amigo fue con él y dice, bueno, lo primero que te voy a decir es que de todas las palabras que tú menciones tienes que maldecir, tienes que hablar con malas palabras para que eso que está contigo se retire. Entonces lo estaba induciendo a ofender a Dios con su vocabulario y tenía que decir palabras ofensivas y todo esto. Entonces le dijo, ese fue lo primero que tienes que hacer. Y lo segundo, pues le dio un remedio y le dio esto y le dio esto otro. Nunca sanó mi amigo de nada hasta que entregó su vida a Cristo. Entonces Dios hizo la obra en él sin necesidad de nada. Pero tristemente Satanás trabaja en las mentes que ignoran quién es Dios. Amén. Y es cierto que como el diablo sabe las debilidades de las personas, no es tanto que está adivinando el futuro, sino él sabe la debilidad y cómo termina ese pecado. Y una cosa que yo vi en un video que quiero compartir y ver qué piensas tú sobre esto, porque como mencioné antes, que mucha gente piensa que
todos los que están en el altar profetizando son hombres de Dios. Pero en este video, lo que yo vi es que y era africano y sabemos que muchos africanos o en África, para decirlo, en África se mueve mucho lo de brujería y muchos ídolos y ellos son mucho de idolatrar las cosas, los animales, lo de la adivinación y todo eso. So, este profeta, entre comillas, para mí, lo que él hizo es que estaba profetizando y todo lo estaba dando con exactitud, o sea, el nombre de la persona y mencionaba a Dios, como tú dices, menciona a Dios como para cubrir lo que está pasando, pero lo que me hizo reaccionar y saber que esto era 100% falso es que, o en mi idea, o en mi, ¿cómo se dice? Mi opinión 100% falso es que usó la manipulación, por ejemplo, cuando el brujo toma control de tu cuerpo y puede hacer que te duermas, que tomes un sueño, que digas ciertas palabras, o él usó ese hipnotización, ¿sí, verdad? Durante su profecía, no sé por qué razón, para mostrar, no sé, poder o no sé por qué exactamente lo usó, pero ¿tú crees que eso es correcto, que un profeta use la hipnotización? No, todos esos son espíritus que se mueven de un lado para otro con poder. Ya hablamos de que Satanás tiene poder, ¿no? Entonces, Satanás, el que está realigado con Satanás tiene un cierto poder para mover cosas, para adivinar cosas, pero vamos a recordar que no está conectado con Dios, está conectado con Satanás. Entonces, sí puede haber muchos movimientos, sí puede haber muchas revelaciones, porque el mismo Satanás son espíritus también. Son espíritus que conocen los movimientos que hay en esta tierra. Incluso miramos la guerra la charla que tuvo Jesús con Satanás, ¿no? En Mateo capítulo 5, ¿verdad? Donde Satanás llega y lo empieza empieza a hablarle, a invitarlo a que haga la voluntad de él. Entonces lo miramos que sí va a hacer su trabajo, sí puede, sí sabe. A Jesús le ofreció, le dijo, ¿verdad? Si realmente eres Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, porque conocía la debilidad de Jesús, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué le dijo Jesús? Le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, como él mismo conoce y él sabe usar las estrategias, estoy mirando, por ejemplo, la gran diferencia en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 7 en adelante. Quiero leer esta historia porque en base a todo lo que se habla aquí, siempre tratamos de introducir la Biblia, la palabra de Dios. Cómo estos casos que se miran afuera están escritos en la Biblia. Y son hombres de Dios que estuvieron cerca de los hechiceros, cerca de los magos, y los magos cómo reconocían el poder de Dios. Entonces, no sé si ustedes tienen la Biblia por ahí detrás de las cámaras, pero es bueno que escriban, que anoten, porque esto es bíblico. Entonces, Hechos capítulo 8, versículo, vamos a leer del 7. Dice, porque de muchos que tenían, oigan bien, espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Recuerden que estos no era una enfermedad natural, eran que tenían espíritus inmundos, que los tenían así de esa manera. Algunos los tenían paralíticos, ¿verdad que sí? Y a otros los tenían cojos, pero eran espíritus trabajando en ellos, como torturándolos. Ok, ese cuadro ahí se presentó. El versículo 8 dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Dice, había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia, antes en aquella ciudad. Dice, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Pero en el contexto dice que Felipe comenzó a predicar el evangelio y todo este tipo de gente que estaba enferma comenzaban a sanar, ¿verdad? El versículo 7 dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos.
O sea, fíjese la gran diferencia. Venía Felipe, el hombre de Dios, y oraba por ellos y sanaban. Pero estos estaban sanando de espíritus que mantenían a la gente en una posición, ¿verdad?, de enfermedad. Y Felipe los iba sanando a través de la palabra del Señor. Pero dice el 9, había un hombre llamado Simón, ¿verdad? Vamos, este es el hechicero, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. 10. A este oían atentamente todos. Versículo 10. Desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y es lo que estamos hablando, ¿no? Que Satanás tiene poder. En cierta manera, este hombre llamado Simón, dice, practicaba la magia y era usado por Satanás. Y a la gente la engañaba, ¿verdad? Y en ellos lo hacía creer que tenía un gran poder. Y no era cualquier poder. Dice, la gente decía, este es el gran poder de Dios. El 11 decía, le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero el 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, de este Felipe que estoy mencionando, el hombre de Dios, ahí viene Felipe, dice que anunciaba el evangelio del reino de Dios, ¿verdad? Y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces allá Simón ya como que lo estaban apartando porque venía otro detrás de Simón llamado Felipe con el poder de Dios, ¿verdad? Abriendo la mentalidad, ¿verdad que sí? Abriendo los ojos de toda esa gente que estaba engañada a través de los poderes de Simón, ¿verdad? Que practicaba la magia y los engañaba. Venía otro llamado Felipe abriéndole los ojos, pero no con el poder de él, sino con el poder de Dios. Entonces el versículo 13 dice, también creyó Simón, oigan bien, hasta Simón Simón el mago, dice, también dice, creyó Simón mismo, el mago, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, se le pegó a Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ok, veamos la historia de que primero este Simón tenía controlada toda la gente ahí en Samaria, ¿verdad? Los tenía bien embabucados con sus artes mágicas y todo esto, pero viene detrás de esto este hombre llamado Felipe descubriendo todo el engaño con lo que Simón los tenían, y al final dice, cuando Simón miró a Felipe, todo lo que estaba haciendo en base al poder de Dios, él mismo se le pegó y fue bautizado. Se bautizó, pero no porque se arrepintió, se bautizó para mirar, porque le interesó que este Felipe clamaba a un Dios al que Simón no conocía. Él estaba conectado con Satanás, con los demonios. Entonces se le pegó para saber cómo le hacía, qué hacía para obtener ese poder, ¿verdad? De que tal vez Simón tuvo que hacer muchas cosas, entregar su vida a Satanás o pactos con Satanás, pero veía a Felipe que era diferente. Entonces, como miró que la gente venía siendo convencida por el poder de Dios, dijo, este hombre tiene algo tiene que tener. Bueno, vamos a más adelante, vamos al 18, ¿no? O al 16. Dice, porque aún, el mismo capítulo 8-16, versículo 16 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea, no conocían el poder del Espíritu Santo. Todavía conocían al Señor y aceptaban a Él, pero todavía no conocían el poder. El versículo 7 dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Este es el poder de Dios. Ahí recibían el Espíritu Santo. La gente iba abriendo los ojos, iba siendo liberada, iba siendo salva, pero ahí iba a ser Simón con ellos. El 18, ¿verdad? Ya vienen otros siervos de Dios, ¿verdad? Que vinieron a respaldar a Felipe, vinieron Pedro, vinieron Juan a ayudarlo, y entonces, pero Simón iba con ellos. Y el versículo 19 dice, 18, cuando vio Simón, recuerden que este es el mago, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, ¿ok? Porque Simón ignoraba de dónde venía el poder.
Simón estaba acostumbrado a engañar a la gente y recibir dinero. Y entonces pensó que esto era igual, ¿verdad? El versículo dice, les ofreció dinero, ¿verdad? Y luego el 19 dice, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Pero esto era puro engaño para volver a la gente hacia él. El versículo 20, entonces Pedro le dijo, oiga bien, Pedro, ahora el siervo de Dios le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Qué gran diferencia. Estos hombres venían sanando a la gente, venían liberando a la gente, venían abriendo los ojos a la gente y no les cobraban ni un 5. No tenía ningún valor. ¿Por qué? Porque cuando Dios viene a salvar a alguien o viene a sanar a alguien, Dios no pide dinero. O sea, en pocas palabras, si alguien te pide dinero por alguna sanidad, si alguien te pide dinero por recibir una palabra, o recibir un bautismo, recibir un mensaje de parte de una iglesia, si te pide dinero, eso no es de Dios. Eso viene completamente de Satanás, porque cuando Dios hace algo, lo hace gratuitamente, no te pide nada. Y estos hombres lo iban haciendo, pero sin interés en dinero. Entonces, Simón, él le pareció importante recibir eso, amén, y lo primero que dijo, que les ofreció fue dinero, ¿verdad? ¿Cuánto quieren? Porque me den ese poder a mí. Pero Pedro, mire Pedro, el versículo 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios, versículo 21. Pero el versículo 22, Pedro le dice a Simón, arrepiéntete al mago, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque hay él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, versículo 24 dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y entonces ahí mira una gran diferencia. Ahí están un mago, un hechicero y un hombre de Dios. El hechicero, el mago, quería el poder que tenían los hombres de Dios, pero esto no se compra con dinero. Por eso, tristemente, todo esto que se maneja con dinero, como demonios, hechiceros y gente que lee la carta y aún que hacen iglesias a precio de dinero, todo esto es en contra de Dios. Cuando Dios va a hacer algo, no te pide dinero, todo esto es gratuito, lo hace por su amor a ti, ¿verdad? Y aquí miramos la gran diferencia. Entonces Pedro le dijo, tu corazón no está recto delante de Dios, pero le digo una cosa, arrepiéntete. Si no quieres que venga ¿verdad? El mal sobre de él. Pues qué importante es esto, ¿no? Esto es bíblico. Sí. Eso es bíblico. Y es impresionante porque yo no se me vino a la mente esta historia, ni sabía que estaba esto en la Biblia y realmente me recuerda mucho a este hombre que estaba platicando porque la gente lo ve como dice la palabra aquí, la gente está diciendo que era un hombre con el poder de Dios y es un pastor que se mira dónde trae su corazón, o sea, ropa de marca que cuesta miles de dólares, carros de igual manera, millones de dólares, casas enormes y a cierto punto, al comenzar a escuchar a este hombre predicar y profetizar, al principio sí, de igual manera yo decía, este hombre tiene el poder de Dios, pero a la misma manera tú te das cuenta a la forma de lo que habla, de cómo está profetizando, se ve que mucho de lo que él está haciendo no es revelación de Dios, sino adivinanza, magia. Y esta historia es impresionante porque es lo que estaba pasando aquí con Simón, que él estaba usando los espíritus malignos para atraer a la gente pensando que era el poder de Dios. Y cuando vio el verdadero poder que traía este hombre de Dios, él quería de lo que él tenía. Es muy impresionante y muy directo al punto de cuál es la diferencia de un profeta y un adivino. Vemos que muchos hombres de Dios que sí son verdaderos profetas
es impresionante cómo ellos pueden escuchar la voz de Dios y ser tan sensibles a la voz de Dios que lo que dicen es correcto, exacto, y sabemos que el único que puede hacer eso es Dios. ¿Qué piensas tú que hacen estos hombres para tener ese oído tan sensible a la presencia de Dios y esas palabras de ciencia tan exactas que Dios les revela a ellos? Pues lo primero que miramos en cómo el oído se hace sensible a la palabra de Dios, ¿no? Es la relación con Dios. Cuando tú comienzas a conocer de Dios, cuando comienzas a conocer la palabra de Dios, la palabra dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces comienzas a buscar esa presencia. Cuando conoces al autor de la vida, no de la muerte, porque ahorita tristemente hasta la muerte están invocando a la gente. Y la muerte la están invocando ellos mismos. Una vez estaba platicando con alguien que está invocando, ¿verdad? Que la muerte que le iba a ayudar y que no sé qué, y que está invocando la muerte. Y yo le digo, no te preocupes, así como la estás invocando, un día te va a llegar. Te va a llegar a tu tiempo, pero aún ni la muerte puede hacer algo en contra de Dios. Pero ¿cómo busca la gente? ¿Cómo busca la gente todo tipo de dioses que les acomode su forma de parecer? No buscan al Dios de poder, no buscan al Dios santo porque no quieren vivir en una vida recta delante de Dios. Prefieren buscar imágenes, prefieren engañarse a sí mismos. Ahora hasta la muerte ya la están invocando. Y qué triste, ¿no? Están invocando la muerte para ti, para tu propia... acarrear las maldiciones para ti, para tu familia también, para tu casa, sabiendo que tenemos un Dios poderoso. Vas a lugares donde según te dan medicamentos, en lugares donde te dan hierbas y todo esto. Hay un montón de dioses, un montón de demonios. La Biblia declara que detrás de cada imagen hay un demonio. Y es cierto, porque pones la mirada en las imágenes y quitas a Dios de tu corazón, de tu lado. Haces a Dios a un lado. Mira, estos hombres no tenían ninguna conexión con nadie, solamente con Dios. Ahora, ese es uno de los problemas de los que ofenden a Dios. Otra cosa que a mí me preocupa es que estos hombres no tienen parte en el reino de Dios. Y no lo declara el ser humano. Yo quiero que vayamos a lo que les espera a todos esos y hablamos claramente, no conforme a lo que pensamos, sino conforme a lo que dice la Biblia. Yo quiero que vayamos a Apocalipsis, y el Apocalipsis, que es el libro de Revelación, el último libro, donde habla de algunos tipos de hombres que no tienen parte en el reino de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 21. Acuérdense que Apocalipsis tiene nada más hasta el capítulo 22, ya está al final de todo. Pero antes de eso, todavía dice esto. Vamos a leer capítulo 21, versículo 8. ¿Ok? Estamos en la palabra del Señor. Estamos en la Biblia. No estamos en lo que yo pienso. No estamos tratando de engañar a nadie con pensamientos vanos, ni desviar a nadie. Todo esto es bíblico. Si tú crees en la Biblia, tienes que comenzar a leer la Biblia. Porque si no conoces la verdad no te vas a ser libre. Mira lo que dice Apocalipsis. Yo esto ignoraba y ciertamente creía porque eso fue lo que me inculcaron mis padres. Tristemente. Porque no conocían de Dios, pero ahora nosotros ya conocemos de Dios. Entonces, miren, vamos a leer el versículo 8. Si yo fuera ustedes que están escuchando ahí o están oyendo, yo comenzaba a notar. Porque yo creo que cada uno de nosotros, por muy mal que esté viviendo una vida aquí en la tierra, no queremos ir al infierno. Y hay un infierno, pero también hay un cielo. Entonces, a mí me preocupa todo esto, porque entre todos los que vamos a hablar, van los hechiceros también. Y magos y todo ese tipo de demonios. Ok. Dice, vamos a leer el 7. El que venciere, heredará todas las cosas. El que venciere. Porque es una guerra, es una lucha. Es lo que estamos ahorita luchando con demonios, ¿verdad? Contra demonios y hombres de Dios. El que venciere, dice, heredará todas estas cosas. Y yo seré su Dios. Y él será mi hijo, ¿ok? El que venciere. El que venciere todo lo que este mundo ofrece.
El 8 dice, pero, ok, atentos, los cobardes, un cobarde es aquel que no tiene la fuerza de voluntad para negarse a este mundo, la fuerza de voluntad para dejar todo el mundo a un lado, para negarse a sí mismo, para dejar todo lo que ofende a Dios. Todo aquello que no tiene esa voluntad se determina aquí como los cobardes. ¿Ok? Para venir y reconocer a Dios hay que ser valientes. Para venir y contrarrestar un mundo que te ofrece tantas cosas por desviarte del propósito de Dios, hay que ser valientes. El reino de los cielos, solamente los valientes. Pero lo contrario de los valientes es ¿qué? Cobardes. Los cobardes. Ok, los cobardes. Comienza ahí el versículo 8. Dice, e incrédulos, cuidado. Los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todo, idólatras, ¿ok? Todo ese tipo de hechicería invocan ídolos, invocan imágenes que no son Dios realmente. Dice, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Quiero leer en la nueva versión, porque aquí habla de hechiceros, pero dice la nueva versión, el versículo 8, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas y los idólatras no tienen parte en el reino de los cielos. Entonces, esto nos tiene que preocupar, José, porque estos hechiceros no nada más son hechiceros, sino que inducen a todos los demás. Todos estos hechiceros tienen espíritus demoníacos, espíritus de Satanás que van entrando en la gente y a la misma vez los va cegando para que sigan siguiendo más hechiceros y vayan detrás de ellos. Lo más triste de todo esto, que detrás de todos esos que van detrás de los hechiceros y brujos y los mentirosos y todo lo que menciona aquí, idólatras, esos no tienen parte en el cielo, sino al contrario, dice aquí, ¿verdad que sí? Su parte está en el lago que arde con fuego y azufre. Y nosotros, cuando no conocemos de Cristo, queremos ignorar que hay un infierno para sentirnos bien, para seguir pecando porque no estamos determinados a dejar las cosas que ofenden a Dios y seguir a Dios. Entonces, qué triste que esto no nada más son hechiceros y magos, sino que inducen a más gente y más gente y más gente a creer en ellos. Entonces, cuidado, hermanos y amigos que están leyendo ahora, que estamos mirando ahora este programa. Esto es solamente algunos de los puntos que toca la Biblia, pero hay muchos más. No nomás inducen, como dices, también así como en la historia de Simón y Felipe, ¿verdad? Vemos que dice la Biblia que Felipe, cuando ponía manos sobre la gente, él traspasaba el Espíritu Santo a esa gente. De igual manera, no, como dice el pastor, no nomás induce, sino también pasan esos espíritus que ellos cargan de igual manera, esos espíritus de maldad. Y ¿tú crees que, yo sé que hay diferentes dones y pues ahorita que estamos hablando de el don de profecía, ¿tú crees que aún no siendo profeta puedes profetizar? Como por decir, si viene un pastor, él no es profeta, pero si él recibe una revelación para profetizar sobre esa persona, ¿tú crees que eso pasa? Yo pienso que sí puede pasar, o sea, no necesariamente porque hay dones, ¿no? Sí. Hay dones, pero también al mismo tiempo, aunque no seas profeta, Dios te puede hablar al momento. Pues un profeta es alguien que recibe una revelación desconocida de un ser humano. Entre los profetas se identifican porque normalmente su don es ese. Sí. Hablar sobre profecía y Dios los usa en todo momento, en todo lugar. Es su don. Pero aún, aunque no seas profeta, es más, dice la Biblia, ¿verdad? En Joel 2:28, que en los últimos tiempos, ¿verdad que sí? Tus hijos profetizarán, los ancianos soñarán sueños. Todo esto es una conexión que Dios nos da. Aunque no seamos profetas 100%, que aunque no sea nuestro don, Dios te puede hablar. Y aún gente que, por ejemplo, a Samuel, ¿verdad? A Samuel se le habló, Dios le hablaba y él desconocía la voz porque no estaba conectado con la voz de Dios, pero hubo alguien que lo oyó y que le dijo, ¿sabes qué?
A la tercera vez que escuchas esta voz, no soy yo, es Dios. Entonces Dios habla a través de siervos del mismo, ¿verdad que sí? Aunque tengamos diferentes dones, claro. Es como todo, ¿no? Hay diferentes dones, diferentes ministerios, pero los que son directamente profetas, en eso se identifican, Sí. siempre, siempre, siempre. Pero igual Dios te puede hablar una palabra a ti para mí, a mí para ti, porque estamos de alguna manera estamos conectados con Dios. Sí. Y hay un verso que en un estudio, cuando estábamos hablando de los dones, se me quedó mucho, y es Romanos capítulo 12, versículo 6, que dice, esta es la Nueva Traducción Viviente: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Y yo he escuchado muchos miembros de la iglesia que cuando tú ministras en la oración, en la administración, yo he escuchado muchos que me dicen, el pastor me da miedo porque como que conoce lo que pasé o lo que estoy pasando, y eso a la gente le da miedo, pero yo como hijo me da gusto saber que Dios te revela esas cosas. Y la pregunta que yo tenía es, ¿alguna vez te ha dado miedo o inseguridad de decir lo que está en tu mente para la persona? Sí, sí, porque muchas de las veces, pues Dios habla cosas que a la gente no le gusta oír, ¿no? Sí, Y tienes que ser muy sabio en cuanto a esto, para empezar, ¿no? Y hasta para hablar tienes que tener gracia de cómo hacerlo, dónde hacerlo. Y si a veces le digo al Señor, Señor, ¿por qué me revelas esto? ¿Por qué tengo que decir yo esto? Si yo sé que la gente tal vez se va a disgustar, o cuando Dios manda un mensaje personal para alguien, sí lo pienso, pero aún yo sé que tengo que hacerlo, porque si no lo hago yo, entonces Dios va a usar a cualquiera sí, para dar el mensaje. Pero qué triste, ¿no? Que tú no puedas ser confiable a la voz del Espíritu Santo. Como yo digo, yo tengo que ser chismoso cuando escucho la voz del Espíritu Santo hablar, ¿no? No importa que sea, que no sea cómodo para la gente, pero yo tengo que hablarlo porque yo tengo la responsabilidad. Vamos a, por ejemplo, un ejemplo muy clarito ahorita, ¿no? El mensaje que se dio ahorita, yo no lo prediqué. Sin embargo, el texto con lo que traía la hermana y el contexto de aplicación, antes de conocer lo que la hermana iba a predicar, nosotros ya estábamos declarando esa palabra sobre la imposición de manos, que no tengamos a la ligera lo que es la presencia de Dios y todo esto. Entonces, Dios de alguna manera siempre conecta, ¿no? sí. Entonces, yo creo, yo he mirado profetas que son, se puede decir 100% profetas de su don, pero igual te habla de muchas maneras. También existe el don de discernimiento. Y el don de discernimiento es cuando tú tal vez no estás escuchando, pero estás viendo y ves los movimientos y el Espíritu Santo te empieza a revelar el problema que trae esa gente. Este también es un don muy, muy bueno, que el don de discernimiento que debe estar en la iglesia. Entonces, otra de las cosas, hablando sobre todo esto, es que lo que es hechicería, estar conectados a algo que no es Dios, es ofensa a Dios. En la televisión se mencionaba antes un hombre muy, muy famoso, un hombre ese que decía que te doy todo, todo, todo. ¿De Despierta América? Sí. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas del nombre? Sí. No, el nombre. Muy famoso. Ese hombre, antes de estar trabajando en esa hechicería y magia con ídolos y todo eso, ese hombre, Walter Mercado, No me acuerdo. ese hombre era cristiano tiempo antes. Entonces, cuando yo supe que era cristiano tiempo antes, empecé a poner atención y ese hombre mencionaba muchas palabras de la Biblia, pero estaba usando el conocimiento que él tenía, lo estaba usando para embobucar a la gente, para decirle a la gente cómo Dios piensa y que te doy todo, todo.
pero detrás de él había 1000 demonios, porque esos demonios lo respaldaban y la gente lo seguían a él, no a Dios. Entonces, Deuteronomios capítulo 18, hay una palabra bien clara para nosotros, bien clara. Y hay muchos versículos, muchos, pero no acabaríamos, ¿no? Sí. Porque mira, tú simplemente tienes ahí un montón de versículos que hablan sobre esto. Yo también puedo agarrar muchos, pero como el tiempo es corto, esperamos que sea de bendición, amén, por muy poco corto que sea, que entre sus corazones. Entonces 18, versículo 14, dice, oigan bien, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos, oyen, o sea, estaban siendo dirigidos por magos, por hechiceros. Dice, mas a ti, tú que estás escuchando ahí, mas a ti que Dios ya te dio la oportunidad de conocer la verdad, dice la palabra del Señor, mas a ti no te ha permitido esto Jehová Dios. En la nueva versión dice, las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos, pero a ti el Señor, dice, tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo, y así lo descubrirás. Entonces, qué importante cuando alguien te habla de ese Dios y descubres que todo lo que estabas viviendo en aquellos tiempos, estabas viviendo basado a hechiceros, brujos, imágenes que tu misma generación te enseñó, que rézale a fulano, rézale a sultano. Ahora todos esos dioses, el Buda y las imágenes de las cuales nosotros teníamos la confianza, nos dimos cuenta que no trabajaron. No trabajan. Eso es en vano. Y para esto, para conocer la gran diferencia entre un hechicero que te da una palabra y un profeta de Dios te da una palabra, para esto tienes que conocer la palabra de Dios. Amén. Como vemos, hay muchas diferencias, pero aunque hay muchas, a veces no las notan unas personas y se van como dice el pastor, lo que a ellos le convienen. Y hay muchos dones de los que podemos hablar. El ser profeta no es más grande que el de sanidad y todos son iguales. Como dice la Biblia, el cuerpo de Cristo se hace por diferentes partes del cuerpo, cada parte se necesita. No es poniendo a los profetas más que otros, sino es un tema que se me hace muy importante porque en estos tiempos, como estábamos diciendo, que hay gente haciendo líneas y líneas para supuestamente saber su futuro, pero al fin de cuentas nomás están gastando dinero en algo que es abominación a Dios, que no sirve, que no es real, que es falso, que nomás va conforme a lo que ellos quieren pensar. Quién sabe, a lo mejor tú detrás de cámaras eres llamado a ese don de profeta, o como dice el pastor, no tienes que ser profeta para profetizar. A lo mejor nomás tienes esa conexión con Dios que en ese momento tú puedes lanzar una palabra para una persona y yendo para atrás al tema de hablar con fe de lo que Dios te ha dicho, una experiencia que yo tuve y no soy profeta, no me estoy declarando profeta ni nada, pero yo te motivo a que hables lo que Dios te pone en el corazón, sin duda, como dice el pastor. A lo mejor te pone cosas raras en la mente para decir y son medio incómodas, pero si Dios lo dice, tienes que decirlo. Y tuve una experiencia donde pidieron que orara por unos jóvenes en la iglesia y no prediqué ese día ni participé en ese día. Yo ya estaba casado, no era parte de los jóvenes. Me tocó orar por una muchacha que era nueva y yo le platiqué esto a mi esposa después del servicio. Le dije, no sé por qué Dios me hacía sentir que esta muchacha tiene su familia en México, pero lo que a mí me daba vergüenza es que se miraba como una muchacha gringa, una joven de aquí. En mi temor, yo le decía a Dios, pues no se mira nada de mexicana, me voy a equivocar o voy a hacer el ridículo o no sé, yo tenía miedo de lo que Dios me ponía de decir.
y le platiqué a mi esposa después del servicio lo que pasó, porque se me hizo muy, muy, muy raro. Y una semana, 2 semanas después, oí que el pastor y una hermana estaban hablando sobre esta muchacha y comentaron que sus padres están en México. Y yo en mi mente me vino mucha tristeza porque no confié en esa voz de Dios. So, aunque no eres profeta, si Dios te pone algo en la mente, en el corazón, dilo. Si Dios te pone a hacer algo, hazlo, porque es la voz que te está hablando de parte del cielo a hacer algo, a decir algo. So, a mí me edificó mucho este tema. Como dije, la historia de Simón y Felipe no la conocía y me abrió los ojos mucho de que tengamos cuidado de lo que vemos, más en el internet, que ahora se pasa todo por el internet. Muchas veces podemos estar viendo a un pastor y decir, este es un hombre de Dios, pero necesitamos analizar muy a fondo lo que estamos oyendo, viendo, escuchando. Y unas últimas palabras que quieras decir para terminar este podcast. Pues sí, no, lo que decías tú, muy importante. Es necesario conocer la palabra del Señor, hermanos, todos oyentes, porque mientras no conoce uno la palabra de Dios, uno vive engañado. Entonces, ¿cómo puedes conocer un buen hombre de Dios? La palabra de Dios dice, por sus frutos es conocido. Entonces, el hombre te puede engañar tal vez a la primera apariencia, ¿no? Como dice Josué, por una buena vestimenta, trajes de $1,000 y tú piensas que por eso es un gran hombre de Dios, un profeta. ¿Verdad que sí? Porque es la primera apariencia. Pero si nosotros tenemos entendimiento en cuanto a la palabra del Señor, dice, el hombre por sus frutos es conocido. Entonces, cuidado, hermanos. Cuidado con quién consultan. Cuidado a dónde van cuando sus problemas. Lo más fácil y lo más eficaz, Dios lo tiene. Solamente voltea hacia arriba, clama a Él, pídele perdón a Él si hay que pedirle perdón y Él te va a responder. Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé. No te dice, te voy a ignorar. Y luego dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando nos conectamos con Dios, empezamos a recibir revelación del cielo, muchas cosas que no conocíamos y que nos faltan por conocer, pero conocemos lo básico para no ser engañados en este mundo. Es muy importante. Cuidado, hermanos, Dios me los bendiga, cuídense y podamos seguir con este tema, ¿verdad? Por mucho tiempo, porque hay mucho tema sobre esto. Estaba recordando también a aquella mujer que tenía el flujo de sangre, buscó solución con doctores, con brujos, hechiceros, y no encontró la solución hasta que volteó a Jesucristo. Entonces, hay muchos temas que podemos contar sobre esto, ¿ok? Pero tristemente el tiempo nos consume. Amén. Espero que este podcast sea de bendición para sus vidas. Yo sé que para mí fue de mucha bendición. Y también tenemos otros episodios que pueden ver en nuestra página de YouTube. Si les gusta ver el video, si les gusta más escuchar, también tenemos los podcasts en el audio. En todas las plataformas que puedan encontrar podcast, ahí nos van a encontrar. Y muchas gracias por sus oraciones, por ver los videos y esperamos verlos en otro episodio. Amén. Que Dios les bendiga y vamos por más. Dios les bendiga.